Kevin pone lo que es parte de nuestro catecismo aquí en nuestras pantallas. La semana pasada hablamos de predicar Cristo y que es el asunto de la iglesia causar ustedes llegar con Cristo. Y creo que recibieron algunos la patada. Perdón. Pero, ¿verdad? Que no estamos aquí para que se sientan bien complacidos y que han hecho algo que el Señor está presionado contigo, etcétera, etcétera. No, es para conocer tu Dios. Decir que saliendo de la predicación hemos huido de arrepentimiento, de fe en Cristo Jesús. Llegar con Cristo y llegar para tener fe en Cristo. Y es una respuesta, pregunta y respuesta de nuestro catecismo que explica por qué creemos en predicación, qué es el oficio de las llaves. Y eso quiere decir llaves del reino. La predicación del Santo Evangelio y la disciplina cristiana. Por estos dos, el reino de los cielos se abre a los creyentes y se cierra en contra de los incrédulos. ¿Y tienes 84 también? ¿Sí? Y 84, ¿cómo se abre y se cierra el reino de los cielos por la predicación del Santo Evangelio? De esta manera, cuando de acuerdo al mandamiento de Cristo se proclama y testifica abiertamente a todos y cada uno de los creyentes que siempre que ellos aceptan con verdadera fe la promesa del Evangelio, todos sus pecados les son verdaderamente perdonados por Dios por amor a los méritos de Cristo. Y al contrario, a todos los que no creen y a los hipócritas, que la ira de Dios y la condenación eterna permanecen sobre ellos siempre y cuando no se conviertan. De acuerdo a este testimonio del Evangelio, Dios juzgará a los hombres tanto en esta vida como en la venidera. Es decir, queridos amigos, en ofrecer predicación estamos abriendo el camino del cielo en predicar Cristo. Y eso es algo que queremos guardar. Y ahora vamos a leer parte de la primera predicación de los apóstoles, el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Cristo. Y claro, es importante guardar que aquí tenemos las llaves del reino abierto, ofrecidas en la predicación. Entonces, no sé exactamente dónde comenzar, me parece bien 29. Es en medio de la predicación de Pedro. Él citaba bien de Joel, de Salmo 16. Y ahora él está aplicando estas palabras a la comunidad. Dice 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y que fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga
a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hombres, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Aquí tenemos el mero comienzo de la predicación cristiana. No decimos que es el mero comienzo de la iglesia, porque la iglesia Dios tuvo en el Antiguo Testamento también. Pero aquí el mero comienzo de lo que nombramos la iglesia cristiana, y Dios juntando así la comunidad de los que creen en Cristo Jesús. Y aquí es correcto decir que la base de la predicación de la iglesia son las llaves del reino del cielo, como apenas leímos en el catecismo. Y nosotros confesamos que en la predicación de la palabra de Dios, personas escuchando y el poder del Espíritu Santo presente, un poder milagroso con nosotros, personas creen y son salvos. Cristo es presentado crucificado, resucitado. Y claro, decimos que es tan importante que queremos hacer todo lo posible, darles una predicación con fuerza, causarles no dormir, causarlos querer prestar atención y querer dar la respuesta esperada. Aquí yo quiero causarles pensar en el texto de hoy bajo 3 puntos, y cada uno tiene que ver con respuesta. Y claro, cuando digo esto, nosotros queremos escuchar bien y asegurar que damos la respuesta que Dios quiere después de oír la palabra predicada. En el primer lugar, decimos la respuesta a nuestra perdición es Cristo. Eso es correcto decir en resumen de la predicación de Pedro aquí. La respuesta a nuestra perdición es Cristo Jesús. A Pedro, hablando con judíos, hablando con personas que quizás recibieron el bautismo de Juan, hablando con personas circuncidadas, hablando con personas que participaron en sacrificios, en eventos, en fiestas y todo del templo, hablando con personas con la sangre de Abraham en sus venas, hablando con personas que sí leyeron y sabían bien la ley de Dios. Él hace la conclusión, versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es decir, ellos faltaron, ellos no eran salvos, ellos tuvieron que recibir el mensaje, ellos tuvieron que entrar en el reino, ellos tuvieron la responsabilidad de reconocer que en la predicación de Cristo, en Cristo anunciado, que algo cambió y ellos no eran salvos
por algo de mérito, por algo de su descendencia, su sangre o que sea. Es Cristo, Cristo Jesús. Y pueden ver, por ejemplo, en los versículos 17 a 21, que aquí tenemos la cita del Antiguo Testamento, una profecía de Joel, una profecía de señales en los cielos, versículos 19 y 20, de cosas que iban a pasar. Otra vez tengo que decir, pasó, versículos 19 y 20. ¿Cuándo? Aquel día, cuando Pedro predicó. Porque estas palabras 19 y 20 no son para decir que eso literalmente va a pasar, son para explicar la caída de confiar en templo y sacrificios y mostrar que la verdad es confiar en Cristo crucificado. Entonces esas palabras no fueron enseñadas a nosotros para causarnos pensar, no pasó, no hubo cumplimiento. No, no es correcto. Pasó. Y vino el Espíritu Santo. Tampoco leemos que todos los que eran presentes hablaron en lenguas, solo los apóstoles. Tampoco leemos que todos los que recibieron Cristo tuvieron visiones. Son símbolos de lo que es la venida del Espíritu Santo. Y el punto, claro, versículo 21, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y este nombre del Señor es el nombre de Cristo Jesús. Entonces la profecía nos apunta la necesidad de creer. Creer. Tú tienes que decir que te encuentras allí mismo creyendo. Entonces, cuando pensamos en todo esto, nosotros decimos que, claro, tiene que ver con la resurrección de Cristo Jesús. Es el mero cambio de toda la historia del mundo. Cristo resucitó. Tú no vas a resucitar después de tu muerte como Cristo resucitó. Si eres cristiano, sí, un día tu cuerpo resucitará y serás resucitado para siempre, sí. Pero no como Cristo. Entonces había pocos milagros durante los siglos, unos bajo los profetas, otros en la mano de Jesús, pocos más en las manos de los apóstoles cuando personas fueron resucitados. Pero aquí nosotros sabemos que el punto principal de Pedro y su predicación y la fuerza de mandar a la gente responder y la fuerza de decir que son perdidos sin Cristo es su resurrección. Y tú vas a salir de aquí y hablar con tus amados. Y tú vas a vivir tu vida en Cristo con gente que no creen en Cristo. Y tú vas a sufrir en sus manos. Pero es el poder de la resurrección de Cristo Jesús que nos hace capaces de decir en voz abierta y con fuerza, creo en Cristo crucificado y resucitado. Y guardamos esto. Guardamos esto. La respuesta de nuestra perdición es Cristo crucificado y resucitado. Es el punto de la predicación. Mi segundo punto, versículo 37, la respuesta correcta de haber entendido nuestra perdición. La respuesta correcta de haber escuchado la predicación de Pedro es 37.
la respuesta esperada. Algo pasó. Casi nunca oigo de ustedes el verbo compungir. Oh, con razón no usamos este verbo muchas veces, ¿verdad? Pero entendemos. Algo pasó, un golpe en tu ser. Algo pasó y oíste y entiendes. Entiendes en un momento que algo tiene que cambiar. La vida no sigue normal, la vida no sigue igual como antes. Tú has oído de Cristo, tú has oído de tu perdición, tú has oído de tu necesidad y ¡pum! ¡Ups! La vida no será igual como antes. Eso es fuerte, ya sé. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces entendieron que algo fue necesario. Y entendieron que los apóstoles tuvieron las llaves del reino. Recuerden esto, ¿verdad? Que una vez Cristo habló con sus discípulos y preguntó, ¿a quién dicen la gente que soy? Y varias opiniones salieron de las bocas de los apóstoles. Y luego Cristo preguntó a sus apóstoles, ¿qué opinan ustedes? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Cristo reconoció en estas palabras algo especial. No fue de Pedro, no fue de su persona, pero algo especial en su palabra, en su confesión. Y por hacer esta confesión, Cristo repartió en aquel momento las llaves del reino a Pedro. Y poco luego, eso es Mateo 16, poco luego, Mateo 18, todos los apóstoles fueron dados las llaves del reino. Y todos fueron dichos de atar, desatar, o sea, reconocer quiénes son verdaderamente creyentes y quiénes no. Y declarar sus pecados perdonados. No como poder en sí, sino predicar Cristo. Y querer sacar de personas esa confesión. Jesucristo es Salvador. Jesucristo es el que tiene salvación. Jesucristo es el que nos libra de nuestra condenación. Los apóstoles no eran pontífices, no eran papa ni obispos en sí, eran apóstoles. ¿Con poder especial? Sí. ¿Con el Espíritu más allá de nosotros? Claro que sí. ¿Con algo de poder escribir las Escrituras? Claro que sí. ¿Con poder de hacer milagros? Obvio. Pero no fue poder en sí ser Salvador. Tuvieron este poder para predicar y establecer la predicación del Evangelio en las iglesias. Aquí en versículo 37 decimos que es la palabra de esas personas una confesión de fe. Hablar así es mostrar tu fe. Si no crees en lo que Pedro dice, no vas a decir, ¿qué haremos? No. Si tú escuchas la predicación y estás convencido que Cristo es Salvador, tú vas a preguntar, ¿qué haré? ¿Qué haré? Y hablar así es tomar un paso, el paso próximo. Y el paso aquí es salir de lo que eran para llegar a ser lo que necesitan ser, que es cristianos. Eran judíos, eran con la idea de merecer algo, eran con la idea de cumplir con requisitos y tuvieron en su comunidad fariseos y sacerdotes y otros grupos, saduceos, escenos y muchos grupos que dijeron que fue
salvación un asunto de obrar, obedecer, ser perfecto. Y ahora Pedro dice, no. Entonces tuvieron que unirse con los apóstoles. Y hablar así es recibir que fue su pecado, o sea, nuestro pecado también. La responsabilidad de la crucifixión deben ver versículo 23, no leímos este versículo. 23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Eso es primero. En la soberanía de Dios, Dios sabía y programó perfectamente la muerte de Cristo, pero la segunda mitad, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Quién fue responsable de la muerte de Cristo? Directamente los judíos, pero nosotros decimos también cualquier pecador, porque fue Dios que le mandó morir por nuestro pecado. La respuesta de nuestra perdición es la cruz de Cristo y su resurrección. La respuesta esperada a la predicación dieron la gente allí congregada con Pedro y los apóstoles. Y tercer punto, la respuesta del Espíritu Santo en palabras de Pedro. Aquí tenemos como exhortación versículos 38 hasta 41 de Hechos 2. Y la respuesta es unirnos con la persona de Cristo y su comunidad. Y que sea nuestro esfuerzo todo hacer exactamente esto. Salir de donde estamos y llegar donde debemos estar. Comenzamos en el versículo 38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué excelente esta palabra, qué tan fuerte esta palabra y necesaria para nosotros. Pero primero deben guardar. Y aquí les doy un aviso fuerte. No es escrito, versículo 38, temporalmente. O sea, no es escrito como si fuera en orden de eventos. Primero arrepentido, luego bautizado, luego perdonado y luego recibiendo el don del Espíritu Santo. Y hay una sencilla manera de probar este punto. La Biblia explica que fe es obra de Dios. La Biblia explica que arrepentir es algo que Dios concede. Él da el poder de arrepentir a nosotros. Es decir, nadie cree, nadie es arrepentido a menos que primero tiene al Espíritu Santo en su vida. No fue escrito temporalmente, no es un proceso uno tras otro, orden de eventos. No se puede decir que después de arrepentir y después de bautizar y después de ser perdonado vas a recibir el Espíritu Santo. No fue escrito así. A la vez decimos, versículo 38, no es escrito y aguas, ni esta palabra está en el diccionario. Creo que deben regocijar que yo sé más palabras que los que están en el diccionario. Versículo 38, no es escrito causalmente, o sea, que el arrepentimiento y el bautismo causa el perdón. No.
Hay grupos que sí enseñan así. Hay grupos que hacen este error. Y cuando hacen este error, claro, van a pensar que no pueden tener nada de seguridad de ser perdonados a menos que son bautizados. Y un solo versículo es suficiente mostrar que es error. El ladrón muriendo al lado de Cristo fue dicho la palabra de Jesús: hoy mismo estarás conmigo en paraíso, sin ser bautizado por agua. Entonces tenemos que pensar más espiritualmente, tenemos que pensar poco más profundamente, y la respuesta sí nos llama unirnos con la persona de Jesucristo, quien fue predicado por Pedro aquí, y es decir, hay gran reconocimiento de que tu comunidad no es la que fue antes. Y eso es donde tú, si no eres parte de una iglesia o tomas ligeramente tu responsabilidad de unir con una iglesia o tomas ligeramente tu responsabilidad de congregar con cristianos, tú debes recibir no más una, pero quizás 2 patadas fuertes. Juan 9:22. Juan 9:22. Y a lo mejor muchos saben el contexto. Esto dijeron 22 sus padres porque tenían miedo de los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Y nosotros podemos decir, claro, el punto aquí, en 38, cuando pensamos en expresarlo básicamente, tú necesitas unir tu vida con la iglesia de Cristo. Y no necesitas ligeramente unir tu vida con la iglesia. Y no es unirte conmigo, es unirte con la iglesia. Nosotros decimos con fuerza, cuando haces membresía aquí, no haces membresía aquí, haces membresía con Cristo. Quieres ser reconocido públicamente, abiertamente como parte de Cristo Jesús. Y claro, vienes arrepentido y claro, necesitas buscar ser bautizado. Pero perdón de los pecados, el don del Espíritu Santo no dependen de este proceso, primero arrepentido, luego bautizado, luego perdonado. No. Pero si eres renovado en el poder del Espíritu, si entiendes que es la sangre de Cristo que perdona tus pecados, claro, serás arrepentido. No con remordimiento, no te va a servir remordimiento. Remordimiento no es bastante para cubrir tu culpa. No vergüenza, vergüenza tampoco puede cubrir tu pecado. Arrepentidos. ¿No sabes qué es ser arrepentido? ¿No entiendes lo que el Espíritu está sacando de ti cuando dice en palabra de Pedro, arrepentíos? Vamos a ver algo. Juan 1:13. Entonces, en 12 ustedes saben que creer es recibir, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, creer es recibir. Les dio potestad ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces es obra de Dios. Juan 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es del Espíritu de Dios, el nacer de nuevo. Tito, capítulo 3. Tito 3. Y versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es obra de Dios en su soberanía. Y si no llegas para pedir esta obra, si no estás buscando que sea real tu arrepentimiento, si no quieres confirmar que has cambiado y has dejado y has salido y no vas regresando, meramente tienes una religión. En los últimos meses, yo tengo aquí escrito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. He hablado con 8 personas, quizás más, que quieren defender su pecado. No es que no tengo opción. No es que no entiendes, pastor. No es que, pastor, bueno, es muy difícil para mí. Ok. Entiendo, sí es difícil. Pero si quieres salvación, tienes que ser arrepentido. Amén. Y nosotros decimos con claridad, así es la circunstancia. La promesa del Espíritu Santo, que tiene que ver con lo que leímos en versículos 16 a 21 de Hechos 2, que tiene que ver con la profecía del Espíritu Santo derramado, y el resultado es vas llamando, vas clamando. ¿Y qué estás llamando? ¿Qué estás clamando con tu voz? Sálvame de aquí, sácame de mis pecados, quita de mí lo que es mi vicio, hasta salir. Sigues. Y no hay mucho tiempo, entonces por un momento paso por alto las promesas de versículo 39 que tiene que ver con confirmar que el pacto en Cristo es el cumplimiento de lo que el Antiguo Testamento comenzó en generaciones. Los hijos nuestros pertenecen al Señor. ¿Tú quieres dedicar tu hijo al Señor? No, ya pertenece al Señor. Tú debes dedicar tu vida a hacer bien porque tu hijo pertenece al Señor. Y 40. Y nótense antes de leer Hechos 2:40 de nuevo, que no hay conflicto en ningún lado de la Biblia entre salvación por gracia sola y salvación de salir de este mundo y su perversidad. Y con 40, con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Nuestra traducción es muy amable, quiere causarnos entender la idea en otro contexto, sed salvos. Literalmente dice, sálvense de esta perversa generación. Tú estás en perversidad, tú estás viviendo en pecado, tú estás metido en algo y dices que es imposible. No es imposible, tú no quieres salir, tú prefieres tu pecado, tú prefieres lo que es el mundo, tú prefieres la excusa que tienes tú prefieres reunir con pastores que van a decir, estás bien, no tienes que cambiar nada. Pero aquí no es así. El punto es
otra vez un fuerte golpe para nosotros. Hay personas que quieren causarte estar relajado, practicando algo que es contra tu fe. Oh, no es tan mal, vamos a hacer esto, vamos a hacer la otra cosa. No es en realidad muy mal, ¿vas a condenarnos por hacer esto? Y tu respuesta debe decir, no es yo que condeno a ti, es la palabra de Dios que te condeno y no puedo participar. Tu respuesta es unirse con Cristo por negar las amistades que quieren causarte caer. Pueden abrir sus Biblias a 1 de Juan 3. Y versículos 9 y 10. Estamos hablando de Dios dando vida. Puedo comenzar en 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. No dice, quizás no es de Dios, dice, no es de Dios. Y hay una sola opción: sales para estar con Jesús o no sales. Y no eres salvo de esta perversa generación. Siempre nos da sorpresa cuando es fácil para nosotros quedar en pecado. Nosotros debemos reflexionar que sea un esfuerzo de cada creyente, cada día, querer salir siendo arrepentido de su pecado. Amén.